Mira este cuadro, a que lo conoces, a que te suena, claro, porque es famosísimo, pero a que no sabes quién es su autor o autora. Pues nada, marchando la tapa. Hola, soy Antonio García Villarán, Cubin. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Mira, el gato azul. Bueno, lo que iba diciéndote, que te voy a contar todos los secretos de este cuadro que yo considero que es el primer meme de la historia. ¿Y por qué? Pues primero porque es anónimo, como todos los memes, no se sabe quién lo ha hecho. ¿Tú sabes quién ha pintado este cuadro? ¿Te suena de algo? Porque claro, cuando hablamos de la Capilla Sixtina, automáticamente nos viene a la cabeza ¿quién? Miguel Ángel. O si te digo los girasoles, ¿quién los pintó? Van Gogh, ¿no? O el Guernica, ¿no? ¿Quién pintó el Guernica? Picasso. Nos sale automáticamente, pero de este cuadro es que no se sabe prácticamente nada. O sea, ¿cómo se titula este cuadro? Pues yo te lo voy a decir, se llama Gótico Estadounidense. ¿Y quién lo pintó? Pues lo pintó un tal Grant Wood. Grant Wood. Grant Wood o Grant Wood o Grant Wood. Bueno, pero lo que te estaba diciendo, el segundo punto por el cual yo creo que es el primer meme de la historia es porque desde que nació, o sea, desde que lo pintó, se ha convertido en algo viral. Todo el mundo lo conoce. Y eso que este cuadro es de antes de las redes sociales, ¿eh? ¡Wow! Es de principio de siglo. ¡Wow! Y tres, porque se han hecho infinidad de interpretaciones de esta obra. Algunas de ellas, no todas, porque es que son millones, las vas a ver a lo largo de este vídeo. Algunas son cachondísimas, bueno, casi todas son cachondísimas. Pero tú me puedes decir, no, Antonio, el primer meme de la historia es la Mona Lisa... Uy, que se me cae. Hanuman, ¿qué quieres? Hanuman... Y tú me dirás, no, el primer meme es la Mona Lisa de Duchamp, ¿no? La que le hizo el bigotito así. Pues no, porque esa intervención en la postal conoce todo el mundo su autoría. Es de Marcel Duchamp, está en todos los libros. Es decir, no es anónima. Se ha convertido en una nueva obra. Aunque bueno, la Mona Lisa también se ha interpretado de muchísimas formas, ¿eh? Por aquí te voy a dejar un vídeo donde hablo de la Mona Lisa para que veas lo que yo opino sobre ella. Bueno, pues resulta que el autor de este cuadro es un tal Grant Wood, que ya lo he dicho antes, que nació en 1891 y esta obra fue realizada en 1930. Además, él la pintó en la época de la Gran Depresión, la presentó a un concurso, le dieron la medalla de bronce, o sea, quedó el tercero, pero le dieron $300, a los cuales se le sumó otros $300 porque le gustó la obra a los del Art Institute of Chicago y decidieron comprársela, o sea que al final con este cuadro ganó $600. Poco lo veo, poco lo veo. Lo que no se imaginaba el bueno de Grant es que esta obra iba a ser lo que ha sido. Oh, no. Y es que desde su nacimiento siempre ha tenido repercusión internacional. Se ha usado para campañas de publicidad, para hacer ilustraciones humorísticas, en fin, para todo. Lo que pasa es que este pintor en su época era considerado un pintor desfasado, porque tú imagínate, 1930, con todas las vanguardias así, con todo el expresionismo abstracto, el cubismo, que ya estaba más que pasado, con el impresionismo, el expresionismo, todo junto, y ahora aparece este señor haciendo este tipo de pinturas costumbristas y claro... ¿Pero por qué funcionó tanto esta obra? Porque yo cuando la veo digo, esto es que yo lo he visto antes, y claro... No lo voy a ver antes, está inspirado, por ejemplo, en el cuadro de Van Eyck, ¿no? El pintor flamenco, El matrimonio Arnolfini, que por cierto es de 1434, o sea, como ves, tiene una composición muy similar, lo que pasa es que está a la inversa. Pero no solo eso, es que el retrato, a lo largo de la historia, se ha practicado muchísimo, lo que pasa es que sí es verdad que el retrato de pareja se ha pintado menos. Pero este cuadro tiene una peculiaridad que lo hace muy especial y es que no es un retrato de dos personas conocidas, no, son dos personas anónimas, o sea, es un retrato generalista. Normalmente cuando tú pintas un retrato, pintas a alguien, ¿no? Pues no, esto es el retrato de la sociedad norteamericana del momento. Es todo un estereotipo. Por eso ha triunfado tanto. Además, desde que apareció este retrato, la crítica es que no se ha puesto de acuerdo, porque algunos dicen que es una sátira o que era una sátira, otros decían que no, que lo que pretendía este autor era ensalzar al campesino estadounidense, a su modo de vida como algo ideal. Ahora, de lo que estaban de acuerdo todos es que representaba perfectamente la esencia del pueblo estadounidense.
Bueno, y es que en 1941 la revista Fortune publicó este retrato en sus páginas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y le puso la siguiente frase: el gobierno de la gente, por la gente y para la gente no deberá desaparecer de la Tierra. O sea que tú imagínate que pintas un cuadrito sin ningún tipo de intención de una pareja que ni siquiera eran pareja porque ella es su hermana, o sea, cogió a su hermana de 32 años para que posara para el cuadro. Y el hombre que aparece es su dentista, que además tenía 62 años. Además es que de nuevo la crítica no se pone de acuerdo si es padre e hija, si son matrimonio. Además, el título de gótico americano o gótico carpintero, según el libro que leas, viene de la casita que hay detrás, que es de estilo gótico. Bueno, estilo gótico. Era un tipo de construcción que se hacía de madera en el siglo XIX, que tenía estas ventanas ojivales y que por eso se le decían que eran como casas góticas. De hecho, cuenta la historia que Grant vio esta granja, que por cierto se construyó en 1882 y que todavía existe, y que le gustó, hizo un boceto, después la pintó, además le hizo fotos y la incorporó en este cuadro. ¿Y qué ha pasado? Pues que ya se ha convertido en un atractivo turístico de Iowa. Vamos, que la gente se va allí a hacer los selfies. Vamos, que si tú quieres hacerte un buen selfie, te puedes ir a Iowa, allí a esta casa, y te lo haces. Respecto a este pintor, yo he leído que algunos dicen que eran sencillo y torpe. Era una especie de paleto, según dicen, no lo digo yo, lo dicen algunos libros que he leído. Y que se quedó huérfano de padre a los 10 años, pero aunque era de origen humilde, pudo estudiar en algunas escuelas. De hecho, estuvo 3 años en París. Lo que pasa es que no llegó a tener estudios reglados como tales. También hay otra anécdota, que yo no sé si esto es inventado, pero la historia es muy bonita, y es que dice que su padre le daba palitos quemados, o sea que esos son carboncillos, para que el niño se entretuviese pues haciendo garabatos por ahí por la granja. Realmente este hombre, aunque consiguió con una sola obra llegar a estar con los más grandes, no tuvo una carrera muy prolífica porque murió pronto. Además dicen también que durante la Primera Guerra Mundial se dedicó a decorar carros de combates y cañones de camuflaje. A pintarlos, vaya. No a pintarlos en cuadros, sino a decorarlos para que estuviesen camuflados. Pues cuando estuvo en París y vio a los impresionistas, a los expresionistas, a toda esta gente, a toda esta peña, se dio cuenta que eso no es lo que él quería hacer. Y viajó un poco más antes de volver a los Estados Unidos, y así fue como consiguió ver la obra de Tiziano, de Durero, de Vermeer, de Rafael, de Murillo, de Van Eyck, y claro, se convirtieron en sus auténticos referentes. Los clásicos, vamos, los clásicos. De hecho, no creas que este cuadro se le ocurrió mucho, porque su inspiración real fueron los álbumes de fotos victorianas, donde se veían a campesinos posando con sus parejas y con sus herramientas de trabajo. Además, estaban posando siempre muy serios, claro, mirando a la cámara, porque no se podían mover. Y él lo que hizo simplemente fue copiar esto. Pero claro, ¿qué veía la gente en este cuadro? Pues yo te lo voy a decir, veían a los típicos americanos del momento. Primero, este cuadro era un espejo porque lo representaba. Segundo, era una familia sencilla estadounidense, como la mayoría de las familias de esa época. Tercero, eran puritanos, o sea, no tenían ni una sola tacha, o por lo menos lo parecen. Cuarto, tampoco tiene el cuadro ningún símbolo político, con lo cual representa a toda la población, nadie se queda fuera. Y cinco, representa la autosuficiencia de la familia. Bueno, pues así llegó al corazón de todos y de todas los estadounidenses, bueno, de todo el mundo. Pero claro, yo en este cuadro veo mucho más, porque me he fijado muy bien y la cara de ella tiene una mirada desconcertante. No se sabe si está desafiando al hombre o si es su hija que le dice: oye papá, que me tienes aquí metida y yo quiero otra cosa para mi vida. Yo creo que ella lo está juzgando en cierto modo, ¿no? Además, ella está detrás y él delante. Está en un segundo plano. Pero si te fijas bien, tiene un mechón de pelo suelto, que es un poco como el símbolo de la libertad. Como diciendo, que yo me quiero ir de aquí, ¿verdad? Que no soporto esto, que estoy reprimida. Sin embargo, él aparece frente a nosotros, que parece que está como defendiendo su honor, con esa herramienta que tiene toda la forma de un tridente que antiguamente, en la época griega y romana, pertenecía al dios Neptuno, o sea, al dios de todas las aguas, de todos los mares. En este caso, él sería una especie de dios, ¿no? El dios de los campesinos, o el dios de su casa. Además, si te fijas bien, este tridente tiene las tres puntas muy brillantes, Está como diciéndonos, oye,
que no te atrevas a tambalear mi mundo, que te lo clavo, que te lo clavo. Pues yo creo que por todo esto y por todas las parodias que se hicieron a partir de los años 40 y 50, bueno, y hasta nuestros días, que todavía salen, pero así. Así. Pero vamos, es que incluso han hecho una escultura gigantesca, hiperrealista, del cuadro gótico americano en Florida. Y se le ha puesto cabezas de tribus urbanas, de presidentes. Yo la verdad que con muchas de estas tapas siempre intento averiguar por qué una obra se hace famosa, por qué llega donde llega, y la verdad es que cada una tiene su peculiaridad. Unas llegan por una cosa y otras por otra. Te voy a dejar aquí abajo algunos links a otras tapas de esta sección para que veas otros casos. ¡Qué interesantísimo! Si te ha gustado esta tapa, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, compártelo y no te olvides de pagar la cuenta. ¿Tú sabes cuánto vale esta tapa? ¿Sabes cuánto vale? La próxima etapa que me voy a hacer va a ser de gatos. Tapita de gato esfinge, ¿no? Bueno, pues nada. Adiós, calentito. ¿Otra? ¿Cali? Bueno, pues nada. It's my life. Cali, ¿qué quieres?